Las plantas y su clasificación. Las plantas son seres vivos que pertenecen al reino Plantae o reino de las plantas. Son organismos autótrofos, es decir, que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento a partir de la luz solar, el aire, los nutrientes del suelo y el agua. Las plantas no se desplazan de un lugar a otro, pero pueden responder a ciertos estímulos. La rama de la biología encargada de estudiar este reino es la botánica. Debido a la gran diversidad de plantas, es necesario agruparlas por sus características comunes. Existen varios criterios para clasificación de las plantas, como su tamaño, forma de reproducción, presencia o ausencia de ciertas estructuras, etc. Una de las más usadas es la que divide en dos grupos: las plantas no vasculares y las vasculares. Plantas no vasculares. Son plantas pequeñas que no tienen vasos de conducción para transportar los nutrientes. Por ello, los absorben directamente del suelo o el agua. Tampoco tienen flores ni semillas y se reproducen con estructuras llamadas esporas. Dentro de este grupo se encuentran los musgos y las hepáticas. Plantas vasculares. Poseen tejidos diferenciados y vasos de conducción que transportan las sustancias nutritivas. El xilema transporta agua y nutrientes desde las raíces hasta otras partes de la planta. Y el floema conduce los nutrientes elaborados desde las hojas. También llamados cormofitas, se clasifican según la producción o no producción de las semillas. Las pteridofitas y las espermatofitas. Las pteridofitas son plantas vasculares que no producen semilla, mientras que las espermatofitas, también llamadas fanerógamas, son plantas vasculares que producen semilla. Las pteridofitas son plantas vasculares que no producen semilla. Dentro de estas se encuentran los helechos, equisetos, xilofitos y licopodios. Espermatofitas o fanerógamas. Son las plantas vasculares que producen semillas. Estas se subdividen en gimnospermas y angimnospermas. Gimnospermas. Son las plantas que producen semillas pero no tienen flores. Dentro de este grupo se encuentran las coníferas, como el pino, el cedro o el abeto. Angiospermas. Son las plantas que producen semillas y flores. Se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Dicotiledóneas. Poseen dos hojas embrionarias o cotiledones en su desarrollo. Por ejemplo, el laurel, el aguacate, entre otras. Monocotiledóneas. Tienen una sola hoja embrionaria en su desarrollo. Este tipo de plantas pueden desarrollarse con un solo cotiledón. Por ejemplo, el arroz, el trigo, los tulipanes, las orquídeas, narcisos, entre otras. Acá tenemos un cuadro
en donde se resumen las principales diferencias que existen entre las semillas monocotiledones o plantas monocotiledones y dicotiledones. Las monocotiledones, como se ve, tienen un solo cotiledón, mientras que en las dicotiledonas vemos los dos cotiledones como se presenta. En la parte de las hojas vemos que las monocotiledonas tienen nervaduras paralelas, mientras que las hojas de las dicotiledón tienen nervaduras ramificadas. Asimismo, en el tallo podemos ver que los monocotiledones tienen sus haces vasculares esparcidos, mientras que los tallos de los dicotiledones tienen sus haces vasculares en forma radial, o sea, en forma de un círculo. En la parte de las flores podemos observar que las dicotiledones tienen normalmente de 4 o 5 pétalos o múltiplos de 4 y 5, mientras que en las monocotiledones normalmente tienen 3 pétalos como las orquídeas o múltiplos de 3. También puede ser el polen, que es, se podría decir, una parte de la flor. Se ve que en las monocotiledones tienen un solo poro. En cambio, en las dicotiledones tienen 3 poros. Allí podríamos observar entonces las diferencias entre el monocotiledón y el dicotiledón. Por su parte, las plantas no vasculares son muy antiguas, pues existen desde hace millones de años. Carecen de un sistema vascular, es decir, de xilema y floema, por lo que no tienen tallo, hojas ni raíces. Son pequeñas, ya que no suelen sobrepasar los 3 centímetros de alto. Viven en lugares húmedos para poder absorber el agua a través de sus tejidos. Se dividen en terrestres y acuáticas. Plantas no vasculares, terrestres o briófitas. Estas plantas viven en sitios húmedos sobre troncos de árboles, rocas o paredes de tierra. Por ejemplo, de estas plantas son los musgos y las hepáticas. Las hepáticas no poseen nada parecido a vasos conductores y absorben el agua y nutrientes a través de su superficie vegetal. Los musgos tienen vasos conductores muy primitivos. Se sujetan al suelo o a troncos por medio de unas raíces muy pequeñitas, llamadas rizoides. Tienen un pequeño tallo llamado cauloide y una especie de hojas llamadas filoides. Plantas no vasculares acuáticas. El alga verde es el único tipo considerado plantas, pues es el que más cerca está de las plantas terrestres en su orden evolutivo. Generalmente son organismos unicelulares y como las plantas terrestres tienen clorofila, se les puede encontrar en combinación con hongos formando líquenes. Lo más importante que yo aprendí